Si tienes alguna de estas monedas, considérate afortunado, porque estas son de las monedas más buscadas, cotizadas y más hermosas de la numismática mexicana. ¿Sabías que la moneda de 50 centavos no es tan conocida y es mucho más rara que la de un peso? Esta que vemos acá es una de las monedas más bonitas, más famosas y más buscadas de la numismática mexicana. Pertenece a la familia de monedas acuñadas durante la era del Segundo Imperio Mexicano y alusivas al emperador Maximiliano I de México, o simplemente Maximiliano de Habsburgo. Y la verdad no es para menos. Estas monedas son muy hermosas, pues además de ser de plata, su diseño es simplemente espectacular. Como verás, esta es la moneda de 50 centavos y en general todo el cono monetario es importante porque marca un gran cambio en las denominaciones, pues pasamos del sistema octaval al sistema decimal, aunque solo fue una breve época, ya que al final del imperio se impuso nuevamente la república regresando al sistema octaval, aunque años después finalmente se hizo el cambio definitivo al sistema decimal. ¿Recuerdas que hace tiempo analizamos la moneda de un peso de Maximiliano? Es de las más hermosas y más buscadas. En cuanto a belleza estética, la de un peso es considerada un parteaguas e incluso hoy en día el Banco de México vende réplicas que, por cierto, que hace mucho, cercano a los inicios del canal, también revisamos la réplica en acabado espejo de la moneda de un peso. Y no es para menos, ya que en ella aparece el escudo de armas del imperio de Maximiliano I de México en todo su esplendor, a diferencia de la que hoy tenemos, que si bien no tiene el escudo completo, tiene una versión simplificada también muy bonita. Lo que hay que resaltar aquí es que aunque la moneda de 50 centavos no es tan reconocida, sí que es muy buscada porque es mucho más rara y escasa que la de un peso. De hecho, encontrarla en buenas condiciones es todo un triunfo. Yo encontré ya hace muchos años esta moneda y aunque no está al 100% en cuanto a su estado de conservación, sí se aprecian todos sus detalles y desde entonces es parte de mi colección. Como saben, mi colección ha disminuido mucho y muchas piezas las he tenido que dejar ir. Sin embargo, aún conservo esas piezas que para mí se han vuelto entrañables y estas dos monedas de Maximiliano creo que permanecerán un buen rato más en mi colección. En cuanto a sus aspectos más técnicos, al subirla a la báscula marca un peso de 13.4 gramos, recordando que más del 90% del metal de esta moneda es plata, alcanzando una pureza o ley de 903 milésimas. Respecto a sus dimensiones, esta moneda mide 30.31 milímetros de diámetro y como podrás ver posee un canto estriado continuo. En mi opinión, fueron monedas adelantadas a su época. Yo a veces las considero como un salto adelante en la acuñación mexicana, aunque fue muy fugaz el periodo en que se acuñaron, ya que hay que recordar que este segundo imperio mexicano fue muy breve, tan solo de 1864 a 1867. Pero en este breve tiempo hubo muchos avances en cuestiones sociales, en educación y en muchos otros aspectos. En el anverso tenemos la efigie del emperador de perfil viendo a la derecha, barbado, con el mismo diseño grabado por Navalón que en la de un peso, con la frase Maximiliano Emperador a los costados, con la única diferencia que en la de un peso tenemos un listón abajo y la de 50 centavos no lo tiene. El reverso es donde están las mayores diferencias, y es este escudo simplificado lo que la hace muy especial. En el semicírculo superior tiene la frase en mayúsculas de Imperio Mexicano, y en la parte inferior la denominación de 50 centavos y la fecha de acuñación de 1866 y la ceca de la casa de moneda como MO.
Cabe mencionar que esta moneda, a diferencia de las de un peso, solo se acuñó en el año de 1866 y solo se hicieron 31,000 unidades, haciéndola muy rara, escasa y muy buscada. De las de un peso, con CKMO, se hicieron más de 3 millones. El escudo simplificado posee en la parte superior la misma corona enjollada que ya conocemos de la moneda de un peso. Este detalle sí se conserva, incluso con esa pequeña águila o ave en la parte central. Es un detalle muy bonito. En la parte principal vemos el águila mexicana de frente y con las alas abiertas devorando una serpiente, posada sobre un nopal que crece en el islote de un lago. Aún en estas condiciones, tiene muy buen aspecto y alrededor del escudo una franja con la frase "Equidad en la justicia", que fue el lema usado por este imperio, y abajo una estrella perfectamente centrada. Finalmente, el escudo es adornado por los mismos listones que aparecen en la moneda de un peso y que me gustan mucho por el detalle que presentan en sus bordes, como si tuvieran una costura en sus filos. Este pequeño detalle le da muy buena vista al listón. En general, una moneda hermosa que he visto llegar a precios de hasta 6,000 o 7,000 pesos y que últimamente es un poco rara de encontrar. Sin duda, si tienes una de un peso o una de 50 centavos, recomiendo guardarla, ya que es un tesoro en todas las extensiones de esta palabra. Y ni se diga si eres de los pocos y acaudalados afortunados de tener la de 20 pesos oro. Creo que es el sueño de todo numismático mexicano. En mi caso nunca logré tener una de ellas. Por último, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Si te gustó este video, me ayudaría mucho si pudieras dejar un me gusta, o incluso si no quieres perderte mis próximos trabajos, podrías considerar suscribirte. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.